Efesios capítulo 5, así que por favor les invito a que puedan abrir su Biblia, ¿no? La palabra de Dios, para que podamos disfrutar de ella. Vamos a estar ahí recorriendo este precioso libro, ¿no? Que el apóstol Pablo, ¿no? Escribió a la iglesia que se encontraba en Éfeso, en Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. Muy bien. En el versículo 15 voy a dar nuevamente la lectura, ¿no? A la palabra de Dios. Igual voy a leer solamente hasta el verso 18. Dice la palabra de Dios, entonces Efesios capítulo 5, verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sé llenos del Espíritu. Oremos, por favor. Padre, una vez más, Señor, agradecidos a ti por esta bendición, Señor, de podernos acercarnos en la libertad, Señor, que tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Papito, porque podemos disfrutar, Señor, de tus bendiciones, de tus cuidados, de tu provisión y sobre todo, Señor, la bendición de tener tu palabra. No queremos, Señor, hacer las cosas a nuestra manera, sino conforme tú ya lo has diseñado, y queremos pedirte, Espíritu Santo, que seas tú guiando nuestras vidas y tocando, Señor, lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Señor, te damos y te lo agradecemos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Qué bonito, hermanos, que cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿no? Empezando este versículo 15, cuando el apóstol Pablo habla, ¿no? De mirar, no habla de observar, de tener mucho cuidado, dice, con diligencia, ¿no? Cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Vamos a ir viendo, ¿no? Que el apóstol Pablo, ¿no? En los siguientes versículos, él usa un paralelismo, ¿no? Y ese paralelismo lo usa, ¿no? en un contraste que vamos a ir notando. Una de las cosas que Dios está diciendo que estemos observando, ¿no? Con cuidado, ¿no? Con diligencia, cómo nosotros estamos andando. Este es muy importante que entendamos qué cosa es andar, ¿no? Y vamos a observar en la palabra de Dios esto, lo que significa. Dice, no como necios, sino como sabios. Cuando está hablando de la necedad, cuando está hablando de ser sabio, no tiene nada que ver con la inteligencia intelectual, sino lo que la palabra de Dios está explicándonos aquí y nos habla de acerca de esa sabiduría del conocimiento de Dios. Cuando habla de la necedad, de aquellas personas que no quieren conocer a Dios, que no saben los propósitos de Dios ni la voluntad de Dios. Por eso que dice que nosotros no debemos andar como necios, o sea, alejados del Señor. Ahora, ¿por qué, hermano? Si ustedes observan la palabra de Dios, hemos dicho que vamos a estar viendo Efesios, espero que esté con sus Biblias ahí abiertas. En el capítulo 2, la palabra de Dios dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estamos hablando que Dios está hablando de un andar, de un caminar. ¿A qué se refiere ese andar, ese caminar? Es el ir por la senda, ¿no? El camino que Dios ha trazado. Por otro lado, hay gente que no anda en la senda de Dios, sino que anda por otro camino, ese camino que nosotros encontramos aquí, ¿no?
siguiendo, dice, la corriente de este mundo, que está gobernado por Satanás. Entonces, cuando está hablando de andar, estamos hablando, ¿no?, de tu vida, cómo tú estás llevando tu vida diaria, cómo estás tú caminando, ¿no?, en este tiempo que Dios nos ha dado aquí en este mundo. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo con el Señor? ¿O lo estás haciendo de acuerdo a la corriente de este mundo? Por eso que Pablo dice mirar, o sea, observa, ¿no?, con cuidado. ¿Cómo estás caminando? ¿Estás caminando de acuerdo a la corriente de este mundo o estás caminando como Dios nos dice en su palabra? Por eso, hermanos, que nosotros tenemos que ver que el andar es muy importante para el Señor en la medida que nosotros estamos siguiéndole al Señor. Si ustedes observan también ahí en el capítulo 4, en el versículo 17, miren lo que dice la palabra de Dios en esto de andar, ¿no es cierto? Dice, verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor, dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan, dice, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno, dice, de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces estamos viendo que esa necedad, cuando Pablo dice, no, mirad pues con diligencia, no, con cuidado, ¿cómo dice andé? Dice, no como necios, no como la corriente de este mundo, no como la vanidad del hombre, no en su mente, no como esas personas que están duros de corazón. Entonces estamos viendo que entonces la figura que Dios está tomando aquí en su palabra, de que el andar tiene que ver cómo tú estás relacionándote con Dios o no. Por eso de que aquí en la palabra del Señor se nos exhorta a que tengamos cuidado, que ya no estemos nosotros caminando de esa manera como la palabra del Señor nos advierte. Debemos estar caminando en el lugar correcto. Observa, mira, cómo con diligencia, ¿no? Esa palabra diligencia es una palabra que en el idioma griego no significa akribos, que significa no tener cuidado, ser preciso, ser exacto, ¿no? Alude a la idea no asociada de observar, examinar, investigar algo con gran esmero, ¿no? Entonces también ¿no? Transmite la idea de alerta, solicitud. ¿Se acuerda cuando veíamos ahí las películas, ¿no? del viejo oeste, ¿no? ¿Se acuerdan de las diligencias, ¿no? Esos carruajes movidos por caballos donde llevaban ahí muchas veces no las cartas, llevaban a veces dinero, joya. Y dice de que esa era la diligencia, ¿no? Entonces las personas que estaban ahí, su objetivo era llevar, ¿no?, todos esos bienes a su destino. Y tenían que ellos estar atentos porque en el camino iban a enfrentar, ¿no?, dificultades, los ladrones que se podían interponer en su camino. Entonces, en ese aspecto, hermanos, nosotros tenemos que ser diligentes, tenemos que estar alerta, con cuidado. O sea, ¿cómo estás andando? Pregúntate tú, ¿cómo estás andando? ¿Estás andando en la vanidad de tu mente, alejados del Señor, siguiendo la corriente de este mundo? Entonces, es algo que tenemos que reflexionar en nosotros en este tiempo, que estamos ahí, ¿no? Quizás en nuestros hogares, buscando, ¿no?, la ayuda del Señor en estos tiempos. Pero es muy importante de que no solamente sea por esta circunstancia que tú estés buscando a Dios, sino que Dios quiere que el caminar, el andar, estamos hablando ya de un estilo de vida, de una forma como tenemos que andar. Por eso que el Señor ahí nos dice en el versículo 20 del capítulo 4, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Nosotros no hemos sido enseñados, Dios no nos ha enseñado que nosotros debemos caminar de esta manera.
Entonces, más bien, dice el verso 22, en cuanto a a la pasada manera de vivir, dice, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces, tenemos que nosotros tomar una actitud. ¿Cuál es la forma en que Dios entonces ya nos está exhortando cómo debe ser nuestro caminar? Ahí en el mismo capítulo 4, en los primeros versículos, ahí en el primer versículo dice, yo pues preso en el Señor, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Hermanos, si tú eres un hijo de Dios, y hemos sido llamados por Dios, dice de que tenemos que caminar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. ¿Quién nos llamó? Nos llamó un Dios maravilloso, un Dios amoroso, un Dios todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Él nos ha llamado, hermano, entonces nuestra posición ha cambiado. Él nos ha dado una nueva esperanza en el Señor, un nuevo caminar, ¿no? Un nuevo camino. Y nosotros, hermanos, tenemos que caminar con esa dignidad, con esa preocupación, como Pablo ahí lo está mencionando. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros, hermanos, entendamos esto. Por eso que en el capítulo 5, y estoy hablando no del contexto, en el versículo 1, mire también lo que dice. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, dice, y andad, dice, en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mire, qué hermoso, hermanos, qué hermoso es poder ver en la palabra de Dios que se nos exhorta a nosotros a caminar. Ya Pablo también en Gálatas, en el capítulo 5, había dado que nosotros tenemos que andar en el Espíritu. Esa es nuestra responsabilidad. Por eso que cuando dice, mirad con diligencia cómo andéis, dice, no como necios, sino como sabios. No como una persona que no conoce al Señor, no como una persona que está alejada de Dios, sino una persona sabia, una persona que tenga siempre presente al Señor en nuestras vidas, una persona que esté buscando la voluntad de Dios a través de su palabra. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque dice que los tiempos son malos. Estamos pasando una dificultad física. Para muchos esto es malo, por lo que estamos enfrentando. Entonces se dan cuenta de que la vida nos golpea de la noche a la mañana, hermanos. No podemos nosotros confiarnos en nuestras fuerzas, en nuestra vanidad, en nuestra mente. Hay un Dios todopoderoso que todo lo ve. ¿A quién tenemos que dar cuenta? Y no podemos descuidar nuestra vida, ¿no? Haciendo pasar el tiempo de esta manera. ¿Recuerda la semana pasada cuando le hablé a Santiago qué cosa es la vida? La vida es como neblina que aparece por un tiempo y luego se desvanece. ¿Cómo estamos andando, hermano? ¿Cómo estamos nosotros aprovechando al máximo la oportunidad que Dios nos está dando en este tiempo, aún en esta crisis, hermano? ¿Cómo estás aprovechando tu tiempo? ¿Estás buscando de todo corazón al Señor? ¿Estás poniendo en el primer lugar a Dios en tu vida? ¿Estás buscándole de corazón? ¿Estás siendo diligente? ¿Estás buscando la sabiduría de Dios a través de su palabra? ¿Te estás dejando guiar por el Espíritu Santo de Dios? ¿O estás perdiendo el tiempo haciendo cosas que realmente no tienen trascendencia en tu vida ni en la vida de tu familia? Busca las cosas del Señor. Aprovecha bien el tiempo. Aprovecha la oportunidad que Dios nos está dando para poder, hermanos,
llenar tu vida de la sabiduría de Dios, para que nosotros andemos en los caminos del Señor, porque los días son malos. Encontramos en el versículo 17 que dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos, dice, de cuál sea la voluntad del Señor. Encontramos aquel otro paralelismo. Y cuando dice no seáis insensatos, vemos una admonición aquí. Vemos una comparación aquí en cuanto a la necedad. ¿No es cierto? Otra vez dice el Señor: no seas insensato, no ignores las cosas del Señor. No estés en ese andar solamente que es la vanidad del mundo, ese camino donde solamente el enemigo está gobernando la vida de las personas para alejarse del Señor. Dices, si no, dice entendidos. Otra vez el paralelismo con la sabiduría. ¿Qué cosas tenemos que entender? ¿Qué cosa es cómo tenemos que llenar nuestro corazón? Dice, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¡Wow! ¿Dónde vamos a conocer la voluntad del Señor? ¿Dónde vamos a encontrar los propósitos de Dios que Él ha preparado para nuestra vida, si no es a través de su palabra, hermano? ¿Te estás dando cuenta cómo Dios está encaminando nuestras vidas a que tenemos que nosotros ser diligentes? Tenemos que tener cuidado de estar conociendo la voluntad del Señor. Y el verso 18, otro paralelismo, otro contraste. ¿Se dan cuenta el contraste que está hablando aquí la palabra? ¿No? Necios, sabios, insensatos, entendidos. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Dice, antes bien, sé llenos del Espíritu. Así como el alcohol, hermano, en ese constante, tiene el control, tiene el dominio de una persona embriagada. Dice que el Espíritu Santo de Dios quiere tener el control de tu vida, el control de mi vida. Pero ¿cómo Dios va a controlar nuestras vidas? Cuando nosotros cedemos el control a Él. Cuando nosotros le buscamos en sabiduría, entendiendo la voluntad de Dios. Cuando tú entiendes la voluntad de Dios, hermano, cuando tú estás conociendo la voluntad de Dios, estás dejando esas áreas, estás siendo sabio, que no le agrada a Dios, porque estás conociendo la verdad del Señor. Estás conociendo al Señor. Y al conocerle, al conocer su voluntad, estás permitiendo que el Espíritu Santo de Dios obre en tu vida. Cuando tú más dejas el control al Espíritu Santo en tu vida, más lleno serás de Él. Más control del Espíritu, más lleno seremos. Todo va a depender de ti, hermano. No es algo mágico que solamente por la declaración, Señor, lléname, lléname. No, estamos hablando de un andar, de un caminar, de un proceso en nuestras vidas. Y la llenura no va a venir porque tú lo digas, sino va a venir en la medida en que tú comiences a ceder. Por eso el contraste con la embriaguez que hace el alcohol, hermano. Toma el control de las personas. Más licor, más control. Entonces, lo contrario, hermano, es que así como el alcohol controla la vida de una persona, el Espíritu Santo de Dios tiene que controlar nuestras vidas, hermano. Y una de las maneras en que nosotros vamos a hacerlo es cantando, alabando al Señor, dando gracias en todo momento. Aún en este tiempo, tenemos que andar, hermanos, alabando, glorificando a Dios, dándole gracias al Señor.
Hermanos, que esta palabra del Señor sea esa palabra viva y eficaz, que haya penetrado a tu corazón, que haya penetrado hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos, y, y que Dios, hermanos, haya discernido tu corazón para que hayas entendido su mensaje, su palabra. Mirad con diligencia cómo andéis, no como, dice, necios, sino como sabios. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Y que más bien seamos llenos del Espíritu de Dios, que Dios tome el control de tu vida. Yo no sé cómo estás tú, ¿no? ¿Cómo has estado llevando todo este tiempo? Ya estamos ya como 5 semanas, que fue la última vez que nos reunimos en la iglesia, ¿no? Y hemos estado pasando todo este tiempo aquí. Yo no sé qué has hecho en estas 5 semanas. ¿Has estado aprovechando bien el tiempo? ¿Has estado buscando de corazón al Señor? Pues empieza, hermano. Empieza, porque cuando esto pase, las personas van a volver a su vida rutinaria, a su caminar de acuerdo a la corriente de este mundo. Pero tú y yo tenemos que marcar la diferencia. Tú y yo somos hijos de Dios si tú lo has aceptado a Jesús como tu Salvador. Si no lo has hecho, Dios quiere sacarte de esa corriente del mundo, de esa vanidad del mundo, y quiere ponerte en los caminos del Señor para que camines por esa senda que Dios ha trazado para sus hijos, una senda de bendición, de luchas, pero de grande victoria. Entrega tu corazón al Señor, acéptale a Jesús como tu Salvador, pídele perdón al Señor, dile que Él entre a tu vida y tome el control de tu ser. Hermanos, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Andemos correctamente, busquémosles al Señor de todo corazón y que Él, el Señor, pueda bendecirte grandemente, y aún más, Él quiere bendecirte. Él quiere tomar el control de tu vida, pero eres tú y yo quien le damos la oportunidad a Dios de que Él pueda obrar en nosotros cuando le rendimos nuestra vida al Señor. Que Dios te bendiga y vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor y vamos a pedirle al Señor por tu vida para que tú le recibas al Señor en tu corazón, y por ti, hermano, también, para que tú tomes la senda, el camino que Dios ha trazado para tu vida y puedas retomarlo y andar sabiamente, andar con diligencia, andar conociendo y entendiendo la voluntad del Señor. ¿Me permite hacer una oración? Padre Celestial, Señor, queremos darte las gracias y queremos orar por todos aquellos, Señor, que han escuchado tu palabra y quieren recibirte a ti como tu Salvador. Padre, te pido que tú, Señor, obres en su vida y Señor, quiero hacer esta oración por ellos. Pedirte, Señor, que se arrepientan de su corazón, que te inviten, Señor, a entrar a su vida, para que seas tú, Señor, su Salvador y su Señor. Y también, Señor, quiero orar, Señor, por mis hermanos, para que aprovechen bien el tiempo, con diligencia, con inteligencia, Señor. Que andemos, Señor, con sabiduría, entendiendo tu palabra, siendo gobernados por ti, Espíritu Santo, y aquí están nuestras vidas, para que tú tomes el control, Señor, y seamos llenos de ti. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así que, si tú has escuchado este mensaje, ábrele tu corazón al Señor Jesús, invítale
a que entre tu vida. Y si tú tienes la oportunidad de poderte acercar o comunicarte con un cristiano, él te va a poder orientar, sino también puedes comunicarte con nosotros, que gustosamente te podemos ayudar a que tú puedas caminar, ¿no? Por esa senda que Dios ha trazado, una senda preciosa en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga. No viviré por lo que sé.